Autocrítica a la luz de la palabra. Viernes 25 de marzo 2022. Comenzamos el programa de hoy, día de la solemnidad de la Anunciación del Señor, con bellos regalos. El primero de ellos, esa imagen espectacular que parece que viene del cielo. Mírenla como viene descendiendo en ese tronco. ¡Qué maravilla de maravillas! Nos habla de unidad, nos recuerda que siempre de arriba recibimos muchos beneficios. Miren qué abundancia de flores. Y el texto, muy acorde con la solemnidad del día de hoy. Efesios 4, versículo 2, nos invita a ser humildes y amables. ¿Y quién más humilde y amable que la Madre de Dios? Sean comprensivos y sopórtense unos a otros por amor. Ella por amor también vivió todo el plan que Dios tenía previsto para su vida y la vida de su familia. Pidámosle al Señor que de verdad vivamos en fraternidad, que nos apoyemos los unos a los otros. Fíjense la expresión que utiliza el versículo, que nos soportemos por amor. Señor, danos la gracia de soportar a aquellas personas que son difíciles para tratar, que son difíciles para convivir con ellas, para ayudarlas. Hay personas que están tan encerradas en sí mismas que no se dan cuenta del daño que generan a otros. Pidámosle al Señor que en este momento de encuentro con su palabra envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Porque en cada una de las páginas de la Sagrada Escritura estás tú presente, Señor. Te vas manifestando a través de la palabra. Abre nuestros corazones para entender la valiosa obra tuya contenida en la palabra, para que lo que aprendamos lo llevemos a la práctica, para que siempre tengamos en cuenta el hacer tu voluntad y que cada uno de nosotros sea signo de tu presencia en el mundo. Solo de tu mano, Señor, podemos alcanzar todo esto. Así es que los que nos ven te vean, Señor. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos los textos que el año litúrgico nos presenta para hoy. Recordamos que estamos en el tiempo de Cuaresma, semana 3, día viernes 25 de marzo 2022. Hay una solemnidad y la solemnidad es la anunciación del Señor. De hoy en 9 meses nace Jesús. Como primera lectura, Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14, y luego del capítulo 8, el versículo 10. Salmo 40, entre paréntesis 39, 4 estrofas. La primera, versículos 7, 8a. La segunda estrofa, versículos 8b, 9. La tercera estrofa, versículo 10, y la cuarta estrofa, versículo 11. La segunda lectura, Hebreos, capítulo 10, versículos del 4 al 10. Evangelio Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Ubiquémonos en nuestra biblioteca en el día de hoy. La primera lectura es del profeta Isaías, el profeta del Mesías, el profeta de la esperanza. Los profetas se dividen en mayores o menores de acuerdo al volumen de sus profecías. Isaías es profeta mayor. Está ubicado en el cuarto peldaño del Antiguo Testamento y en el tercer peldaño están los libros sapienciales. Uno de ellos es el libro de los Salmos, que contiene la sabiduría del pueblo de Dios que todo creyente debe conocer y practicar. La segunda lectura, carta a los Hebreos, está ubicada en el segundo peldaño del Nuevo Testamento
cartas o epístolas de Pablo, que van dirigidas a las comunidades que él fundó o a comunidades que él apoyó en su evangelización. También hay cartas dirigidas a sus colaboradores más inmediatos y está la carta a los hebreos con la que vamos a trabajar hoy, que fue escrita por uno de sus discípulos. Lucas, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento, junto con los demás evangelios y Hechos de los Apóstoles, son los libros históricos de esta parte de la Sagrada Escritura. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús desde su nacimiento y Hechos de los Apóstoles nos narra la vida de la Iglesia también desde sus orígenes. ¿Con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy? El plan de salvación no se detiene. Cumplamos con nuestra parte, como lo hizo María. Comencemos pues con la primera lectura del día de hoy. Ahí vemos al profeta Isaías ya escribiendo sobre el nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen y que llevaría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo Señor les dio la señal, Él mismo. Veamos un poco más de esta primera lectura de hoy. Dios les da a su pueblo un signo. A pesar de todas sus infidelidades, Dios mantiene la promesa de proteger a la dinastía de David y de salvar a su pueblo. El Antiguo Testamento es el tiempo de las promesas, profetiza y prefigura a Jesús. Jesús marca la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, entre el tiempo de las promesas y el tiempo de su cumplimiento, entre el paso del judaísmo al cristianismo, de la sinagoga judía a la iglesia cristiana. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. Dios anunció en el pasado el nacimiento de Jesús. ¿Lo anuncias tú hoy? ¿Valoras y agradeces el plan de salvación trazado por Dios? ¿Cumples lo que prometes? Dios siempre lo cumple y nosotros somos sus hijos. Debemos también cumplir lo que prometemos. El Salmo, el estribillo que vamos a repetir en medio de las estrofas de hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Y es una expresión que deberíamos de repetir tú y yo con mucha frecuencia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es bonito decirlo cuando nos despertamos en la mañana y vemos que Dios nos regala un nuevo día. No tenemos más que decirle este estribillo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los versículos del 2 al 11 son un canto de acción de gracias por la liberación de un peligro grave. Ya los versículos del 14 al 18 son una súplica, pide ayuda el salmista a Dios en un momento de desgracia. Estos versículos del 14 al 18 de este salmo conforman el Salmo 70-69. Es la totalidad de ese salmo. Aquí vemos calamidades, súplicas, acción de gracias, se van repitiendo una y otra cosa. Este salmo fue utilizado en la carta a los hebreos para comentar el sacrificio que Jesús hizo de sí mismo. Ya lo veremos en la segunda lectura del día de hoy. Hagamos la autocrítica a la luz del salmo del día. ¿Has experimentado la ternura divina? ¿Proclamas lo vivido? ¿Cuál es tu actuación ante las tribulaciones? Espero que no sea que andes por ahí con la cara de loco porque no puedes, no sabes cómo resolver. Consúltale al Señor, que Él conoce todo y sabe cómo se están desenvolviendo los acontecimientos dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de tu oficina, dentro y fuera de ti, dentro y fuera de tu país. ¿Quién mejor que Él para aconsejarnos? Llegamos a la segunda lectura del día de hoy. Cristo suprime los sacrificios, los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad,
todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. María la Madre, se presenta con una actitud que corresponde perfectamente a la de su Hijo cuando viene al mundo. Él quiere convertirse en el siervo del Señor, ponerse al servicio de la humanidad para cumplir el proyecto del Padre. ¿Y María qué dice? He aquí la esclava del Señor. Y el Hijo de Dios entrando en el mundo dice, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Cristo suprime los antiguos sacrificios y se ofrece Él como sacrificio único. Esta ofrenda nos santificó a todos. Hagamos la autocrítica a la luz de la segunda lectura del día de hoy. ¿Cumples la voluntad de Dios? ¿Piensas que tu forma de vida agrada a Dios? ¿Buscas cambiar aquello que no le agrada? De pronto no le agrada a Dios y tampoco a nosotros. Tenemos que acudir a Él para tener la fuerza y la sabiduría para salir adelante con nuestras debilidades y trabajarlas y agradarle más al Señor. Llegamos al Evangelio de hoy. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. A mí me encanta esta imagen. No sé, cada vez que hablo de la anunciación la coloco porque es tan expresiva, nos ubica tan bien en el momento de la anunciación, que bendito y alabado sea Dios. Me encanta. Veamos un poco más del Evangelio. Hay un gran contraste entre las promesas del ángel y la respuesta de María. Ante la tan amplia, detallada y asombrosa revelación del ángel Gabriel, el mensajero divino, le abre el porvenir a esa joven muchacha y la respuesta de María es una frase breve que no habla de gloria, no habla de privilegio, sino de disponibilidad y de servicio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa debe ser la palabra de los pobres de Dios, de los que buscan a Dios, de los que se sienten tan débiles que confían plenamente en Dios. Los anahuim, los pobres de Dios. Hágase, esa es la palabra. María no se exalta frente a la posibilidad de convertirse nada menos y nada más que en la madre del Mesías. Permanece modesta y expresa su adhesión al proyecto de Dios. Es consciente de que con su respuesta está llamada a adherirse con todo su ser a ese misterioso designio. Pidamos a María que nos ayude a cada uno de nosotros a acoger el proyecto de Dios en nuestra vida con humildad sincera y generosidad valiente. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio del día de hoy. ¿Confías y esperas como María? ¿Pides al Señor que se cumpla lo que Él tiene previsto para ti? ¿Estás dispuesto a entregarte a Dios sin reservas? Preguntas y más preguntas que van surgiendo de una o de otra manera, a las cuales, pues si nos tocan directamente, tenemos que darle respuesta, porque desde la humildad de nuestro corazón debemos mejorar las debilidades que el Señor nos muestra a través de su palabra. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas de hoy. El plan de salvación no se detiene. Cumplamos con nuestra parte, como lo hizo María. La primera lectura nos muestra cómo el nacimiento de Jesús fue profetizado ya en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, el profeta del Mesías. El Salmo nos recalca que cada uno debe cumplir la voluntad de Dios, llevando la ley en el corazón como Jesús y María. La segunda lectura nos relata que Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, naciendo del seno virginal de su Santa Madre, que con toda humildad también contribuyó con el plan de Dios. Y el Evangelio nos enseña cómo el sí de María dio continuidad
al plan de salvación. El plan de salvación no se detiene. Cumplamos con nuestra parte como lo hizo María. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Recuerda profundizar los textos del día, porque después de que trabajas la palabra, la vives y la meditas, el Señor te muestra lo que debes mejorar para que trabajes en tu conversión de manera permanente. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra. Recuerda, estamos orando por la paz.